Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por concedernos estar aquí. Gracias porque tú eres fiel y tus promesas son fieles y son verdaderas. Y hoy invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, creyendo que por su mediación cumplirás también tu promesa de enviar una vez más tu Santo Espíritu, porque nos acercamos a tu palabra. Y si no fuera por ese auxilio de tu Espíritu Santo, interpretaríamos mal la Sagrada Escritura, o incluso hasta interpretando bien no tendríamos ningún provecho espiritual, ni nuestras almas serían beneficiadas. Por eso suplico, en el nombre de Jesús, envía a tu Espíritu Santo con poder, con luz, y que prevalezca tu luz y sean expulsadas las tinieblas de nuestro corazón. Que llegue tu luz a cada rincón de nuestra vida y alumbre para que vivamos para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ay, amigo, ayúdame. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, leeremos los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El tono de las amonestaciones debe corresponder y ser proporcional a la gravedad y al peligro de las acciones que se intentan reprender. Repito esto: el tono de una amonestación debe corresponder en su proporción a la gravedad y al peligro de las acciones que se están reprendiendo. Voy a dar una ilustración en la forma en que nosotros advertimos a nuestros hijos de peligros. El tono en el que le diría a mi hija o a ustedes a sus niños que sean cuidadosos porque van a derramar la leche sobre sí mismos, un vaso de leche, no puede ser el mismo que si el peligro que está enfrentando el niño, nuestro hijo, es que caiga sobre él un líquido hirviendo en su cuerpo que lo vaya a quemar.
o si su acción descuidada le puede llevar a la muerte. No es lo mismo una cosa que otra. Puedo con candidez, con dulzura, sin necesidad de alzar la voz, decirle a mi niño: ten cuidado, vas a derramar la leche. Pero si lo que está haciendo es peligroso, como les decía, para que sobre él viniera una olla de agua hirviendo o algo peligroso, un precipicio, no le voy a decir: mijita, tenga cuidado que se puede ir al precipicio. Tiene que haber un tono en la advertencia que corresponde a la gravedad de lo que puede suceder y a la advertencia que yo le estoy dando, cuán serio es el asunto. Entonces mi pregunta es: ¿podemos advertir a alguien de un serio peligro, de un peligro que viene inminente sin levantar la voz? Y esto es lo mismo que vemos en ese capítulo 3 de la epístola a los Gálatas. Hay una razón importantísima por la cual el apóstol Pablo dice: oh Gálatas insensatos. Y después le dice: tan necios sois. Este tema y esta advertencia es de una prioridad tan alta y el peligro es tan grande para las almas que el apóstol tiene que levantar la voz y usar un lenguaje muy fuerte. Aquí no estamos jugando ni hablando de algo secundario. Es como si él le dijera: Gálatas, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se han vuelto ustedes locos? Y entonces tengamos esto en cuenta en toda la exposición. El tema que vamos a tratar es así de importante. Comenzamos en el versículo 1 y dice: oh Gálatas insensatos, Gálatas locos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra, ¿quién os fascinó?, tiene que ver con un hechizo, un encantamiento. Se pudiera decir: ¿quién los ha hechizado? ¿Quién los ha embrujado para que se comporten como se están comportando? Lo que estaba sucediendo es similar a lo que ocurrió en Edén. Una serpiente con sus palabras engañó a Eva. A los corintios también les había dicho el apóstol Pablo: así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, yo me temo que esto les pase a ustedes, que sus sentidos sean extraviados de la verdad. Segundo a los Corintios 11:3. El apóstol Pablo sabe que los falsos maestros se han introducido. Y esa pregunta es retórica. Él sabe qué es lo que pasa y él dice: ¿quién hizo esto? ¿Quién los ha engañado de esta manera? ¿Quién los ha hechizado con esa falsa doctrina? Y aunque él sabe que ellos llevarán su culpa, y después en toda la epístola se verá cómo trata el apóstol Pablo a los falsos maestros, sin embargo responsabiliza a los Gálatas. Los insensatos son ustedes. Ellos son engañadores, siervos del enemigo, que vienen como la serpiente con palabras engañosas, pero ustedes son los insensatos y son responsables por atender al mensaje engañoso de la serpiente. Han caído en trampas, pero ustedes son responsables. ¿Recuerdan que hace unas semanas habíamos hablado de esto? Es fácil para nosotros, padres, si nuestros hijos se comportan de una manera incorrecta, culpar a sus amistades. Alguien tiene la culpa, los amiguitos con los que anda, las malas influencias, y todo eso tiene su lugar, pero cada uno de ellos, como nosotros, somos responsables. Y en este caso, los Gálatas estaban siendo insensatos.
¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La verdad tiene que ser obedecida. Y eso significa que si entiendo la verdad, esa verdad tiene implicaciones. La verdad debe ser obedecida. Y ahora usted, al aceptar la falsedad y la falsa doctrina y el error, ha dejado de obedecer a la verdad. Siempre quisiéramos como seres humanos que hubiera ese terreno intermedio en que ni estoy obedeciendo a la verdad, ni estoy obedeciendo a la mentira. Ni estoy siguiendo también a Cristo, pero tampoco es que estoy siguiendo al diablo. Y en la Escritura nunca se nos da una posición intermedia posible. ¿Estás siguiendo a Cristo y la verdad o has desviado tu mirada? Nada más. Ya los Gálatas no estaban obedeciendo a la verdad. Y aquí no se trata de pecados específicos, morales, conductas. Se trata de una comprensión errónea del mensaje del Evangelio, lo más esencial de nuestra religión cristiana. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces nuestro primer punto es la presentación del Cristo crucificado. Hoy en día, con gran dolor debemos reconocer que en muchísimas iglesias se hacen muchas cosas y se dicen muchas cosas, pero no se está presentando al Cristo crucificado. Nosotros tenemos aquí una cruz. Y a muchas personas a veces les extraña. Esta cruz es el símbolo del sacrificio de Cristo, del cual procede todo el bien para los cristianos. Ahora, nosotros podemos caer en la superstición. Y si eso pasara en otros contextos, muchos han preferido no tener nada. Pero para nosotros es un recordatorio constante de dónde procede su salvación. No es de usted, de nada que usted pueda haber hecho, es de la cruz del Señor Jesucristo. Y la cruz me habla del sacrificio que Él hizo, de su sangre derramada. Entonces necesitamos saber, primero que todo, la necesidad de aquella cruz. La necesidad del sacrificio de Cristo era la necesidad de justicia. El hombre ha pecado. Ustedes, cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más viejo, ha pecado contra un Dios santo. Y ese Dios santo es justo y debe castigar el pecado. Esa es la necesidad de la cruz. No hay otra manera, como veíamos la semana anterior. Esas fueron las palabras de Cristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Habrá otra manera de salvar pecadores? No la hay. El precio por el pecado debe ser pagado. Y esa es la necesidad de la cruz. Cuando estuvimos estudiando la epístola a los Hebreos, nos quedó bien claro Hebreos 2:10 cuando él dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esa es la necesidad de la cruz. Y en Hebreos 7:26 se nos vuelve a decir: porque tal sumo sacerdote nos convenía,
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esa es la necesidad de la cruz. Si usted es cristiano, tiene que entender que el sacrificio de Cristo no era opcional, era algo necesario y decretado por Dios desde la eternidad. Pero también es necesario que entendamos la suficiencia de la cruz. Es decir, que una vez que el Señor Jesucristo va a la cruz, va al tormento y a la agonía física y de su alma, y va al momento espantoso de aquella separación. Y una vez que Él cumple, cuando las palabras son pronunciadas, consumado es. Consumar algo es terminarlo. Él dice, esta obra está completa y terminada. Y también debemos, además de saber la necesidad de la cruz y la suficiencia de la cruz, estar convencidos de los efectos de esa cruz. Y eso lo vimos cuando el pastor Eric nos predicó Colosenses 1, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya hay paz. Ese es el efecto, la reconciliación con Dios. Ya no somos más enemigos, sino ahora reconciliados. Y ante los Gálatas había sido presentado claramente ese evangelio que les había enseñado la necesidad del sacrificio de Cristo, la suficiencia de su sacrificio y los efectos de esa cruz. Por eso Él les pregunta con ese asombro. Entonces, si ustedes entendieron eso cuando yo se los expliqué con claridad, ¿cómo es que ahora han caído en una trampa para añadir algo? Para hacer pensar que lo que ustedes tienen está incompleto y tienen que rellenar con obras. En particular eran los ritos de la ley. Versículo 2. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibisteis el Espíritu. Lo primero que debe llamar la atención a nosotros, que el Espíritu Santo se recibe. Y bueno, aquí es necesario que recordemos las formas particulares en que el Espíritu Santo fue recibido desde la fundación de la iglesia. Y tener bien claro que esas maneras particulares de los inicios de la iglesia no son prescriptivas, es decir, que no todo lo que se nos describe que ocurrió debe ocurrir en nosotros, pero que tenemos que recibir el Espíritu Santo, lo tenemos que recibir, como veremos ahora. Entonces, algunas descripciones en la Biblia de cómo, de que se habla de recibir el Espíritu Santo. El mismo día que Cristo resucitó, se aparece, según Juan 20:22, a sus discípulos, les dice, paz a vosotros. Es el día de su resurrección, el primer domingo. Antes ese día no era domingo, era solamente el primer día de la semana, y de ahí en adelante es nuestro primer domingo. Y ese día Él se reúne con sus discípulos, y dice la Biblia que sopló sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu. Muchos comentaristas lo dan como un preludio, como una anticipación de lo que un día iba a ocurrir. De hecho, 50 días después, Él sopla. Y esto nos hace ver algo hermosísimo. ¿Qué dice Génesis con respecto a la creación de Adán y Eva? Pues la creación de Adán en particular dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Dios da
por su soplo vida al hombre. Y ahora nuestro Señor Jesucristo sopla, haciéndoles ver un día, como les decía, en 50 días realmente, vendrá ese soplo de Dios sobre ustedes y tendrán en ustedes el Espíritu Santo. Porque Él había claramente explicado en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero estará en ustedes. Entonces, también vemos en el libro de los Hechos esas recepciones especiales del Espíritu Santo. Estando en el día de Pentecostés todos unánimes juntos, viene del cielo un viento fuertísimo y ellos todos son llenos del Espíritu Santo. Pero después se nos describe que lo mismo sucede, o algo similar, cuando el apóstol Pedro predica allá en la casa de Cornelio. Y dice, y mientras todavía estaba predicando, viene y cae sobre todos ellos el Espíritu Santo, como sobre nosotros al principio, va después decir el apóstol Pedro. Y después en Hechos 19 se nos vuelve a decir de maneras especiales en las cuales el Espíritu Santo fue recibido, porque el apóstol Pablo les pregunta a aquellos samaritanos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ya habíamos pasado por aquí, pero recordémoslo. ¿Qué responden ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y reciben el Espíritu Santo. Estas formas particulares nos fue enseñado, y recordemos que no son prescriptivas ni dicen que así recibe el Espíritu Santo todo creyente, pero que todo creyente recibe el Espíritu Santo es un hecho, porque Romanos 8:9 nos dice, ¿qué nos dice Romanos 8:9? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. De manera que todo cristiano debe recibir el Espíritu Santo. Debe haberlo recibido. Pero la acción del Espíritu Santo es maravillosa. Y aquí dice el apóstol Pedro, ¿cómo fue que ocurrió esto? ¿Porque ustedes hicieron algo o porque oyeron con fe? Entonces, hagamos un pequeño repaso de la obra del Espíritu para que veamos, si se quiere, como si fuera pasos. Esto no es así de que ustedes deben poder indagar cuándo el Espíritu Santo hizo esto y cuándo lo otro y cuándo otro, porque la obra del Espíritu Santo es misteriosa y es invisible. Pero sí hay un orden de los eventos, aunque nosotros no lo podamos registrar así. El pecador está muerto en sus delitos y pecados. Es sordo y es ciego a todo lo espiritual. Dios, por su palabra, le da vida, y ya ahí está actuando el Espíritu Santo. Un pecador oye la palabra y por medio de eso Dios despierta a aquel muerto. Y aquel muerto ahora puede oír, porque este es el asunto. Usted puede estar ahí sentado y oyendo sin oír. Usted oye y puede repetir lo que yo dije, pero usted no ha oído. Porque eso es algo espiritual, un entendimiento del mensaje de Dios que llega al alma. Y una vez que llega al alma, hace que usted se vea como debe verse, es decir, despierta su conciencia. Y una vez que su conciencia es despertada para verse en su miseria de pecado, el Espíritu Santo también sigue actuando y le da la esperanza. Ahora que usted se vio cuán pecador es, cuán merecedor de la condenación, que usted está a un paso, es nada más que muera para que vaya al lugar eterno de tormento. Cuando el Espíritu Santo hace ver eso, a veces le deja ahí en un tiempo,
A veces le deja consciente de su pecado y de su condenación un tiempo. Todavía usted no puede decir que es cristiano. En otras ocasiones, muy pronto, se le muestra al Salvador Jesús. Y usted ve a Cristo y lo que Cristo hizo como su esperanza. Y una vez que usted pone su fe en Él, ahora recibe el Espíritu Santo y Él habita en usted. ¿Por qué? Ese es el orden de los eventos según la Biblia. Quieren algunos facilitar todo esto y hacerlo un acto humano. Venga, para que reciba el Espíritu, como si fuéramos los apóstoles. Pero no es así. Este es el método de Dios. Rechazamos enfáticamente todas esas manifestaciones que se le atribuyen al Espíritu Santo y que más bien ofenden al Espíritu Santo porque son carnales, manifestaciones extrañas, desordenadas, completamente carnales. Con dolor tenemos que aceptar que eso lo están creyendo muchos hermanos nuestros en partes, que creen que recibir el Espíritu Santo es ponerse a sudar, ponerse a temblar, desmayarse, balbucear. Nada de eso es necesario. Y es más, muchos de los que lo hacen no han recibido nada más que una experiencia emocional pasajera, porque después vuelven a su vida corriente, llena su propio rumbo, vuelven al pecado. En cambio, aquellos en que el Espíritu Santo hace esta obra, lo primero que hace es darles vida, como vemos, el nuevo nacimiento. Lo que le dijo el Señor Jesucristo, y está registrado en Juan 3, a Nicodemo: es necesario que usted, aunque es un hombre que sabe tanto de la Biblia, es un maestro de Israel, es necesario que usted, que es un hombre tan correcto, nazca de nuevo. Esa es la regeneración, es necesaria y es el Espíritu Santo el que la hace, pero no la hace después que usted haya hecho algo. Ese es el argumento de Pablo. Usted no ha hecho nada para que esto pase. Es el Espíritu el que ha hecho esa obra por la palabra en usted y le ha despertado la conciencia. En Juan 16:8 él dice que esa es la labor del Espíritu Santo: convencerle de pecado y de justicia y de juicio. Pero ¿cómo van las almas a ser convencidas de pecado y de justicia y de juicio si nadie les habla del juicio? Si nadie les dice que el juicio es inminente, que ya viene. Y una vez que esa conciencia es despertada, como les digo, y el Espíritu te hace ver, esto es algo personal, el Espíritu Santo le hace ver a Jesús como usted nunca jamás lo había visto. Ya no es el Jesús de las películas, ya no es el que usted pensaba de... Ahora usted ve en Él a su Salvador. ¿Recuerdan lo que hace 8 leíamos las palabras tan personales del apóstol Pablo cuando dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? Cuando usted ve a Jesucristo así, ahora sí, el Espíritu Santo viene, es recibido. No es algo que usted tiene que hacer algo antes, Él lo hace y usted lo recibe. Pero no queda ahí la obra del Espíritu Santo. Entre los versículos que memorizamos en semanas recientes, específicamente decía que nosotros somos ofrenda santificada, agradable a Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace ahora a nosotros una ofrenda agradable a Dios, santificada. Y tanta gente que habla del Espíritu Santo y que tiene experiencias extrañísimas, no anda en santidad. Nada tiene que ver el Espíritu Santo con esas locuras. Y ese Espíritu Santo
sigue haciendo maravillas. Cada uno de los que viene aquí a escuchar la palabra de Dios tiene que tener bien claro la obra del Espíritu Santo. Porque la gente repite cosas y por ahí andan y dicen, ahora vas a esa iglesia que no creen en el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es tan esencial que es casi blasfemo decir que usted pueda no creer en el Espíritu Santo. Es esencial, es el que nos da la vida, es el que nos hace ver a Jesucristo, es el que glorifica al Hijo y es el que está mandado para iluminar al cristiano, para guiarle, para consolarle y para darle gozo. Leamos por favor Juan 7, a partir del versículo 37. Juan 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si usted tiene el Espíritu Santo, es decir, si usted es cristiano, como vimos en Romanos, no hay otra alternativa: o tiene al Espíritu Santo y es cristiano, o usted no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Pero si lo tiene, si usted dice ser cristiano, mi pregunta es: ¿esto es lo que usted ve en su vida? ¿De su interior corren ríos de agua viva? Esta es la obra del Espíritu Santo, una vida llena de gozo en el servicio a Dios y en el servicio a los demás, una vida de agradecimiento al Señor, una vida de consagración, y comienza uno cada vez más a ver lo vano y lo inútil del pecado y del mundo y de las cosas de esta vida. O usted vive todavía muy atraído por el mundo y por el pecado, o usted vive todavía hasta dominado por el pecado. No corresponde a lo que aquí dice del Espíritu Santo y de su obra. Gálatas 3. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la fe o por el oír con fe? Todo es obra del Espíritu, como les decía. Fue el Espíritu quien le dio vida, fue el Espíritu quien le dio convencimiento de pecado, fue el Espíritu quien le hizo ver a Cristo, fue el Espíritu el que le dio la fe. Y ahora, oyendo con fe, ese Espíritu ahora viene a morar en usted. Usted ha recibido el Espíritu Santo. Pero entonces sigue diciendo: ¿tan necios sois? Repito, esto no se puede decir de una manera afable y amorosa. Esta es una frase de regaño verdadero. ¡Tan necios sois! Los insensatos, dice la Biblia, no estarán delante de tus ojos. Entonces Él los está poniendo en un terreno dificilísimo aquí. Y les dice: ustedes van a tener que decirme qué es lo que ustedes creen y quiénes son ustedes, porque los estoy desconociendo ahorita. No entiendo lo que pasa con ustedes. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Nuestra pregunta sería:
para hacer esto personal. ¿Usted se da cuenta que su religión puede ser una falsa ilusión? ¿Usted se da cuenta que su religión puede ser una falsa ilusión? El corazón del hombre es tal que uno se aferra a lo que cree, al error. Fui enseñado en un error y yo creí el error con toda mi alma y entonces me aferro al error y lo abrazo como si fuera la verdad. Qué cosa más triste, pero esto es posible. El error se puede abrazar con tal pasión que uno es capaz de morir por aquello, y es el error. No es esto de que nos dé miedo, porque si fuera la verdad, eso estamos llamados a dar nuestra vida por la verdad. Pero usted puede haber creído una mentira y estar engañado, y tan engañado de poder morir por ese error. Y esto es de lo que se trata esa frase: habiendo empezado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? Otra terrible posibilidad es que las personas vienen a la fe cristiana, a la religión cristiana. Debemos quitar el miedo de usar la palabra religión, porque eso es esa moda evangélica nueva que le temen a la palabra religión. La religión lo que es lo que usted cree y lo que vive con respecto a la fe. Nuestra religión es la religión de Cristo. Cristo es el centro de nuestra religión. Nuestra fe está puesta en Él y nuestra religión es seguir sus enseñanzas. Pero usted puede venir a la fe cristiana y a la religión cristiana para aprender a portarse bien y luego confiar en usted mismo. Oyen eso. Vine a la iglesia y aprendí a dejar vicios, y aprendí a ya no ser mal hablado, y aprendí a un montón de cosas, y ahora tengo una apariencia cristiana, pero ahora entonces confío en mí mismo, en que yo ya no fumo, ya no tomo, ya no soy mal hablado, ya no soy mujeriego, ya no voy a esto. Y ahora su fe no es que está puesta en Cristo, simplemente que usted aprendió a combatir malos hábitos y todavía no es cristiano, porque es una obra del Espíritu, del interno hacia lo externo. Y esa persona que actuó así fácilmente abraza un evangelio de obras después, porque esa persona, cuando le presentan una segunda opción de cristianismo, pero ahora usted sabía que usted tiene que hacer además esto otro para salvarse, y esa persona que ha logrado esto y lo otro quiere también lograr eso y añadirle, porque en el fondo está confiando todavía en sí mismo. Y eso no es cristianismo, confiar en sí mismo. Y como les decía, hay la posibilidad de haber padecido en vano. Él lo dice aquí. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? La religión de obras es agradable al ser humano, porque el ser humano siempre va a buscar algo que presentar como prueba de su salvación. Que sea eso varía de un grupo a otro, pero en el corazón de aquel que ha caído en esta trampa horrible está algo que hizo. Piense usted en su caso personal. Si este fuera el día del juicio, ¿qué es lo que usted presenta ante Dios para que Dios le deje entrar por las puertas de su reino? ¿Qué es lo que usted presenta? Para los que hayan leído El Progreso del Peregrino, recuerdan qué es lo que él tenía que presentar: un pergamino, un certificado. Pero ese certificado se lo dieron. ¿Entienden eso? El cristiano va a presentar algo, no de sí mismo, algo que me fue dado.
En cambio, el que no ha entendido el Evangelio tendrá su esperanza en algo que él hizo. Me bautizaron, un día recibí algo, una experiencia, recuerdo aquel lugar donde hubo un retiro, etcétera, etcétera. Y tienen presente en su mente algo que ellos hicieron, y eso cambia las cosas. El cristiano tiene que tener en su mente el Cristo crucificado, que una vez le fue presentado. Esa vez en el que el Espíritu Santo actuó en su corazón de tal manera que se vio miserable. Pero hoy la gente va a los cultos y a las reuniones supuestamente evangelísticas y nunca han sentido la miseria de ser pecador. ¿Saben de qué se siente miserable la gente hoy en día? Bueno, como cualquiera. Pues de estar enfermo, de no tener trabajo, de tener vicios, de tener problemas con los hijos o con el esposo o con la esposa. Y todo eso es triste y se sufre. Pero ¿es eso realmente lo que te hace sentir miserable y por eso vas a clamar a Dios? No, así no es. Se puede tener la esposa más excelente, el esposo más excelente, la familia más perfecta y medios económicos y todo en esta vida, pero es cuando el Espíritu Santo actúe en su corazón, usted se va a sentir miserable, no tengo nada. ¿Por qué no tengo nada? Porque no tengo a Jesucristo. Cristo debe ser presentado claramente como crucificado. Espero que vayamos entendiendo por qué este énfasis en Cristo y su cruz en cada vez que predicamos. Jesucristo y su cruz. Y si usted al oír de Cristo y su cruz puede no tener interés y puede hasta sentirse cansado y dormido, estás oyendo de Cristo y su cruz, el único medio de salvación. ¿Cómo es posible que está ahí como si nada? Estamos hablando de lo único que puede ser para la salvación de su alma. Y por eso se asombraba tanto el apóstol Pablo. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Lamentablemente hay gente que sí, ha hecho mucho, se ha metido a la iglesia, ha hecho cosas y les hablaron que ellos... En este lenguaje, hermanos, tenemos que conocerlo para refutarlo. Es que Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Qué son esas grandes cosas? Dios, ¿sabe cuáles son las grandes cosas? Vas a conocer más a Cristo. Vas a amarlo más. Vas a odiar más tu pecado. Vas a aprender a vivir para Dios en fe verdadera. Vas a vencer sobre los pecados, sobre las cosas que para los demás no son pecados. Usted sabe que es pecado y va a vencer. Va a deleitarse en lo espiritual. Va a estar su corazón lleno de amor. Va a conocer el verdadero gozo. Y no va a tener que ir a los sustitutos del gozo, como dice Ravenhill, que es el entretenimiento del mundo. Voy a tener verdadero gozo, incluso en las pruebas, en las dificultades, en la enfermedad, en las peores. Voy a tener el gozo del Espíritu Santo. Y el día de mayor depresión y de enojo, la paz de Cristo. Si esas grandes cosas fueran eso, claro que todos decimos amén y gloria a Dios. El amor de Dios, la paz de Cristo, el gozo del Espíritu Santo. ¿Hay cosas más grandes que eso? Para el mundo sí. Para el mundo vas a tener un ministerio y miles van a venir y van a decir, ¡ah! Todo es falso, todo es mundano. Caminar con Cristo, esas son las grandes cosas que promete el Evangelio. Que Cristo no sea nada más un concepto mental, ni siquiera alguien al que le tengo un buen sentimiento, que sea una persona real con la que tengo comunión, porque eso es lo que dice 1 Corintios 1:9. Dios os ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo.
Y la pregunta final: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y por eso es que estaba hablando de estas grandes cosas. Estos sí son maravillas. Estas son maravillas. Personas que dijeran: a mí ni me interesaba antes, pero ahora me interesa. Yo antes no veía la Biblia como ahora la veo. Ahora disfruto, sé que Dios me está hablando. La oración, cosa imposible para mí antes, pesadísima. Y ahora es comunión con mi Dios. Preguntas finales para aplicar a nuestra vida. ¿Ha sido usted hechizado por el error? ¿Por ese encantamiento del evangelio que es popular hoy en día? Porque hay muchos encantadores, falsos maestros. Si desde hace 2000 años se nos advertía de eso, mucho más ahora. Entonces, ¿ha caído usted en la trampa? Ese es un evangelio de emociones. Un día son cristianos, el otro día no se sabe qué son. Y no tenemos que caer en esas trampas. Aunque estemos aquí, podemos vivir un cristianismo basado en emociones y pensar: hoy no me siento como cristiano. Sea que usted tenga un buen día o un mal día, Jesucristo es el Salvador. No depende de usted. Es una convicción que debe tener en su corazón: hoy yo me siento agobiado, pero Cristo es mi Salvador. Y pregunto entonces: ¿es Cristo y su sacrificio el centro de tu religión o es Cristo un elemento nada más entre otros? Y eso corresponde a esa pregunta. Cristo ha sido claramente presentado como crucificado. Claramente. ¿O es que usted todavía oye pero no oye? Porque está sordo. Aquel que ha recibido al Espíritu Santo, aquel que ha recibido de verdad al Espíritu Santo, puede decir con convicción esto: Cristo me salvó. Él lo hizo. Yo no hice nada. Cristo me salvó y yo soy salvo por la fe en Él. Y yo espero al Salvador. Espero el que ahora es mi Rey. Lo cual significa que estoy sometido al señorío de Jesucristo. Vivo según su ley. No vivo más para mí mismo como veíamos hace 8 días. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, eso es tener el Espíritu Santo. Si usted no puede hablar así, entonces sí tiene que tener dudas, pero el cristiano tiene que poder decir esto de una manera personal. Porque si entonces yo le pregunto: ¿usted está padeciendo en vano? Es un tormento tratar de cumplir la ley de Dios para salvación. Pero el que es salvo puede decir como David, que su ley es una delicia. Entonces evalúese, ¿es la ley del Señor una delicia o una carga para usted? ¿Cuál es tu actitud ante el derramamiento verdadero del Espíritu Santo? Porque yo les voy a decir, aquí vemos, gloria al Señor, suministraciones del Espíritu Santo. Cuando alguien después de la predicación se acerca a un pastor y le dice: la espada de Dios llegó a mí. Eso es el Espíritu Santo actuando. No tiene que revolcarse ni nada. El Espíritu de Dios me hizo ver lo que yo nunca había visto. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? Hoy hace 8 tuvimos bautismos y vimos el testimonio visible.
un símbolo visible del poder del Evangelio. Y la pregunta es, usted que lo estuvo viendo, ¿qué fue eso para usted? ¿Un rito nada más? O usted puede decir, Él está haciendo maravillas en medio de nosotros. Él está cambiando vidas por su palabra. Él está dándole vida a los muertos. Y ahora pregunto, ¿usted pide por el derramamiento del Espíritu Santo? Si usted cree lo que la Biblia dice, esa debe ser nuestra oración. Derrama, Señor, tu Espíritu. Él mandó al Consolador. Dios lo había prometido y hoy está en su pueblo. Si usted no sabe si tiene el Espíritu Santo, entienda esto: no tiene que hacer nada, tiene que rendirse a Jesucristo. Y si usted de veras ve a Jesucristo como tiene que verlo, y le puede decir, límpiame con tu sangre, sepa que si usted no lo puede hacer por sus fuerzas, ya el Espíritu Santo está actuando en usted. Y aquel que empezó en vosotros la buena obra, Él la completará. Eso no se acaba ahí. Ahora hay un camino que recorrer juntos como iglesia. Hay un camino que recorrer. Nos falta mucho. Gloria a Dios por lo que nos ha dado. Bendito sea su nombre, pero nos falta mucho. Hay que recorrer ese camino. Es un camino de santidad. Y si el Espíritu Santo está con nosotros y aquí en nosotros, Él nos va a guiar hacia la santidad. Nada de confiar en algo que hacemos, sino en la obra de aquel maravilloso Salvador. Oremos.